nos quedamos en la circulación arterial. Entonces aquí tenemos el cerebro, estamos viendo la superficie del cerebro. La gran mayoría del cerebro va a estar irrigado por la arteria cerebral media. Aquí está la arteria cerebral media. La parte anterior del cerebro, pero en donde se une un hemisferio con otro. O sea, aquí tenemos un hemisferio, aquí tenemos otro hemisferio, en donde se unen esta parte, como digamos la parte medial de cada hemisferio, va a estar irrigado por la arteria cerebral anterior. Aquí vemos como ramas de la arteria cerebral anterior, pero aquí donde tenemos un corte sagital, este es un corte sagital, tenemos el cerebro, corte sagital, bueno, está del otro lado, pero el cerebro, corte sagital, y lo estamos viendo así, estamos viendo la parte medial del cerebro. Aquí esto está irrigado por la arteria cerebral anterior, entonces es la arteria cerebral anterior, aquí está la arteria cerebral anterior y sus ramas, así están, aquí como pasando por la superficie. Aquí esas son las ramas de la arteria cerebral anterior, están así. Y la parte posterior del cerebro va a estar irrigada por la arteria cerebral posterior. Entonces ya tenemos un video del polígono de Willis, en donde salimos en el pizarrón, en donde queda más claro cómo viene las arterias vertebrales. Entonces aquí tenemos el tronco brachiocefálico derecho. Del tronco brachiocefálico sale la arteria subclavia del lado derecho y la arteria carótida común, que se va a dividir en la carótida interna y la carótida externa. Aquí nada más estamos viendo lo del lado derecho. Ahora aquí estas son las vértebras. En las apófisis transversas de las vértebras, que son estas son las apófisis espinosas, estas son las apófisis transversas. En las apófisis transversas de las vértebras cervicales, estas son las cervicales, vamos a tener unos orificios. En estos orificios es por donde suben estas arterias. Estas arterias son las arterias vertebrales que están subiendo por esos agujeros que están en las vértebras, en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Ahora recordemos, tenemos 7 vértebras cervicales, en donde las arterias vertebrales empiezan a subir a través de los orificios entre las apófisis transversas. Va a ser a partir de la vértebra cervical número 6. En las 7, sus agujeros de las apófisis transversas están un poquito como obliterados, entonces por ahí no suben las arterias vertebrales. Empiezan a subir a partir de la vértebra número 6, cervical número 6. Entonces a partir de aquí suben y entonces vamos en retrógrado. Vértebra 6, 5, 4, 3, 2, 1 y así. Aquí está la arteria vertebral y aquí está la otra arteria vertebral. Estas dos arterias se van a unir y van a formar la arteria basilar. Esta es la arteria basilar. Va a quedar más claro en la siguiente imagen. Okay. Aquí estamos viendo el cerebro, es una vista inferior. Entonces tenemos el cráneo, tenemos el cerebro, lo vamos a sacar y lo estamos viendo así. Entonces aquí tenemos, este es el tallo cerebral, aquí esto es el puente, estos son los cuerpos mamilares, este es el quiasma óptico. Aquí tenemos las arterias vertebrales, se van a unir y van a formar la arteria basilar. De hecho, las arterias vertebrales son muy irregulares entre sí. Un paciente puede tener un diámetro muy grande de una arteria vertebral y un diámetro muy chiquito de la otra arteria vertebral. Pero bueno, las arterias vertebrales se unen, forman la arteria basilar. Ahora, de la arteria basilar vamos a tener varias ramas. Primero hay que notar que la arteria basilar está como superpuesta en el puente, está enfrente del puente. Estas ramas chiquitas que dan son las arterias pontinas de la arteria basilar. Ahora aquí vamos a tener la arteria, la pica, la aica y la stuca, que son las arterias que van a dar al cerebelo. Entonces aquí vamos a tener, esta es la arteria cerebelosa posterior, inferior cerebral artery, que es la pica. Vamos a tener la arteria cerebelosa anterior inferior, que es la aica, y vamos a tener la arteria cerebelosa superior. Ahora aquí importantes, antes de ver esas arterias, vamos a ver como ramas más craneales de la arteria basilar. Entonces esta es la basilar, aquí esta es la arteria cerebral posterior. Entonces ramas de la basilar va a ser la arteria cerebral posterior, arteria cerebral posterior. Ahora la arteria cerebral posterior se va a comunicar con esta,
que es la arteria cerebral media, a través de esta arteria, que es la arteria comunicante posterior. Entonces tenemos arteria cerebral posterior, arteria cerebral posterior, esta es la arteria cerebral media, esta es la arteria cerebral media, y aquí, esta es la que comunica la arteria cerebral posterior con la arteria cerebral media, es la comunicante posterior. Ahora aquí tenemos la carótida está cortada, la carótida vendría así, aquí la cortamos, esto es porque tenemos el cráneo, tenemos el cerebro, aquí, si regresamos a la imagen anterior, aquí viene subiendo la carótida común, carótida interna, entonces está así, está subiendo la carótida interna, aquí veremos la carótida interna, que llega, así es el cerebro, aquí está la carótida interna, y tenemos un corte, entonces aquí la cortamos, y por eso vemos como este círculo, que es la carótida interna que está cortada, pero en realidad es como también continuación de la arteria cerebral media. Ahora, de la arteria cerebral media va a salir la arteria cerebral anterior, aquí está una, aquí está la otra arteria cerebral anterior, y lo que comunica a una arteria cerebral anterior con la otra arteria cerebral anterior va a ser la comunicante anterior. Aquí tenemos una imagen, bueno, un cerebro real. Aquí tenemos las arterias vertebrales, se unen, forman la arteria basilar. Estas son ramas pontinas de la arteria basilar. De la arteria basilar va a salir la arteria cerebral posterior. Aquí está la arteria cerebral media. Aquí se ve mejor la arteria cerebral media. Lo que comunica la arteria cerebral posterior con la arteria cerebral media va a ser la comunicante posterior. Ahora, de la arteria cerebral media sale la arteria cerebral anterior. Todo esto es la arteria cerebral anterior. Y aquí vemos cómo la arteria cerebral anterior está irrigando la parte medial de los hemisferios. Tenemos los hemisferios así. Aquí, entre los dos, está pasando la arteria cerebral anterior. Así está pasando la arteria cerebral anterior. Y lo que comunica a una arteria cerebral anterior con la otra es la comunicante anterior. Aquí vemos, estas son las arterias vertebrales, la arteria basilar. Aquí tenemos la comunicante posterior, la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y comunicante anterior. Aquí están las arterias vertebrales, arteria basilar, arteria cerebral posterior y aquí comunicante posterior. Ahora, otra cosa importante es una rama. Esta rama es la rama de la arteria espinal anterior, que va a irrigar la parte anterior de la médula. La arteria espinal anterior es rama de las dos arterias vertebrales. Vamos a continuar en el siguiente video.